Aprobado en el Congreso de Diputados en España el envío de tropas españolas al Líbano. Kofi Annan estuvo en Madrid y habló sobre Irán y su programa nuclear. Israel levantó el bloqueo en el Líbano, el bloqueo aéreo y marítimo, y también se habla en Israel de mediación y negociación para la liberación de soldados secuestrados. Estos son algunos de los temas de la semana, hoy aquí en la tertulia de Radio Sefarat. Bienvenidos a todos y bienvenidos a nuestros dos contertulios de hoy. Ricardo Ruiz de la Serna, bienvenido. Buenas tardes, Shalom. Shalom. Y también Albert Sabanoglu. Hola Alex, buenas tardes. Llegado de Turquía todavía. Sí. Los dos tenéis buen color del verano. Se ve que habéis regresado, tú de Turquía, Albert, tú de Portugal. Sí, ¿no, sí, hemos estado ahí con nuestros vecinos. Bueno, tanto Albert como Ricardo son dos habituales de este espacio, dos clásicos, podríamos decir ya, de la tertulia de Radio Sefarat. Ricardo Ruiz de la Serna es profesor en el CEU, profesor de comunicación política. Casi, técnicas de la propaganda y de la comunicación política. Comunicación política, y además es jurista. Y Albert Sabanoglu es profesor en el Instituto de Empresa de Madrid y además historiador. Albert, antes de empezar, cuéntanos, has estado en Turquía durante todo este periodo, ante el conflicto Israel-Hezbollah. ¿Cómo se vive allí? ¿Qué dice la gente sobre el tema? Bueno, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la prensa? Yo creo que son cosas un poco distintas, pero bueno, en ese caso bastante parecidas. Ha habido una reacción muy crítica sobre Israel, muy fuerte, diría yo, tanto en los medios de comunicación que entre la gente con la cual yo he hablado. He podido hablar con gente de distintos estratos, distinto tipo de gente, y la crítica a Israel fue prácticamente unánime, salvo en algunos periódicos que no hay que descartar, entre ellos el periódico que vende más en Turquía, el Hürriyet, que has visto los eventos de Líbano de una forma, digamos, un poco más de dos lados, digamos, entendiendo las posturas de los dos lados, pero en general ha sido duro. Yo recuerdo, Albert, que tú contabas durante la segunda intifada, sí, que la prensa en Turquía era mucho más suave con respecto a Israel que en España. Ahora han cambiado las cosas. A lo largo de estos últimos, diría yo, 3 años han ido cambiando las cosas, y lo que hemos visto en este caso fue un poco una reflexión de este cambio, porque yo no paro de contarlo aquí, que durante la segunda intifada, para mí ir de España a Turquía era dar un suspiro de alivio, prácticamente, ¿no? Uh-huh. Pero ahora no es así. Pero debería añadir que por una parte hay un proceso de vilificación, esa palabra se puede usar, de Israel, sí, de demonización de Israel, que lleva, como digo, como unos 3 años. Yo creo que tiene algo de influencia el gobierno presente, aunque indirecta, pero sí que tiene. Entonces, una parte de esta reacción tan fuerte fue como resultado de ese proceso de demonización de Israel, de paranoia anti-Europa, anti-América, anti-Israel, que ha ido avanzando estos 3 años, y esto lo he comentado aquí varias veces. Pero otra parte de la crítica, quiero decir aquí, me pareció bastante justa también. Ha habido críticas entre gente que yo he tenido oportunidad de hablar personalmente, gente que sé nada sospechosos de ser antisemitas, gente, amigos de Israel, amigos de los judíos, que han hecho críticas que a mí no me parecieron muy injustas. Es decir, por lo menos críticas que se pueden considerar y que se pueden debatir. No hay que descartarlas. Volveremos sobre Turquía, su papel y el papel de la opinión pública con respecto al conflicto Hezbollah-Israel enseguida, cuando hablemos del envío de tropas. Y precisamente que quiero empezar también preguntando a Ricardo Ruiz de la Serna sobre opinión pública en España, en particular con este cambio que vive España al implicarse ya de forma real, no de boquilla, en el conflicto árabe-israelí, con la presencia de tropas allí en una región muy conflictiva, y en particular la región que le ha sido otorgada a España para el despliegue de tropas es muy difícil, en la frontera con Siria. ¿Qué impacto va a tener esto
también en función de los diferentes escenarios que se abren ahora, sobre la opinión pública española, cómo se va a posicionar, cómo va a reaccionar la gente. ¿Va a haber más cercanía con Israel o va a ser todo lo contrario? Yo creo que hay varias cuestiones distintas, Alex, en lo que planteas. Es decir, por una parte, la opinión pública en España, las sucesivas encuestas que se han ido haciendo, incluso si tomáramos como un posible escenario de referencia el año 2003, por ponerle un espectro temporal, siempre ha sido marcadamente pacifista. Es decir, en la medida en la que el mensaje que se ha transmitido ha sido que una determinada intervención era para salvaguardar la paz o para poner fin a un conflicto, la opinión pública la ha apoyado. Por el contrario, cuando este mensaje no se ha transmitido con claridad o se ha visto desmentido por los hechos, la reacción de la opinión pública era contraria. Era contraria a la intervención española. El caso más claro probablemente fue el llamado movimiento del no a la guerra en Irak, que alcanzó unas cotas bastante altas en las encuestas, ¿no?, de rechazo a la intervención militar en el escenario de Irak. Sentado esto, también es cierto que no podemos hacer equivalente la intervención de las tropas en un escenario a la simpatía por ese determinado lugar ante la opinión pública. Y no hemos encontrado, por ejemplo, un impacto en la opinión pública cuando tropas españolas han intervenido, tropas o efectivos españoles, pensando, por ejemplo, en el despliegue de Guardia Civil que alguna vez se ha hecho en países. No lo hemos encontrado. Sí lo encontramos, por ejemplo, en la Guerra de los Balcanes. Sí hubo cierta simpatía hacia los países balcánicos donde estaban desplegadas las tropas españolas, pero no lo ha habido, por ejemplo, con Haití, no lo ha habido, por ejemplo, con Afganistán, y de hecho sí hay colectivos. Pero también son por lo general estos conflictos que estás mencionando muy lejanos, conflictos poco conocidos. Sin embargo, este es el conflicto sobre el que todo el mundo opina. Pero diríamos que es conocido. Pero diríamos que es conocido. Es que yo creo que aquí hay una cuestión importante. El apoyo, yo me atrevería a decir, es precipitado, Alex, tú lo sabes mucho mejor que yo como sociólogo, es precipitado decirlo sin tener encuestas, ¿bien? Pero creo que el apoyo que se pueda dar no será tanto por una simpatía o por un rechazo hacia Israel o hacia los contendientes, agresor, el caso de Hezbollah, o agredido, el caso de Israel, sino más bien hacia la idea de que las tropas españolas van a contribuir a la paz o a poner fin a un conflicto. Creo que esto va a ser más determinante de la simpatía o rechazo que en realidad quienes sean los contendientes. No así durante el enfrentamiento, no así a partir del 12 de julio, donde sí hubo un sector notable de la opinión pública española que apoyó la intervención israelí. Y es algo que no se ha producido en momentos anteriores con tanta claridad. Es decir, había un sector, tanto de los creadores de opinión como de las líneas editoriales de los medios de comunicación, como del conjunto de la opinión pública española, que en mayor o menor medida, desde la adhesión total hasta la adhesión con reservas, pero la comprensión de los motivos que llevaban a Israel a intervenir, apoyaron la posición israelí. Todo depende, en definitiva, de cómo se presente esta misión ante la opinión pública. Y si uno ve, por ejemplo, el viernes, el día después de la aprobación por parte del Congreso de los Diputados, donde, y esto también me gustaría comentarlo, ¿no?, hubo una aprobación tanto por el gobierno, aprobación del gobierno y de la oposición, pero los editoriales del día siguiente, si uno ve El País y el ABC, hay una interpretación totalmente, o por lo menos muy diferentes entre sí, sobre cuál es esa misión. Para El País se trata, yo creo que muchos lo ven así, como poner un freno a una posible agresión israelí en el Líbano, y sin embargo para el ABC, un poco también correa de transmisión de la oposición en este país, se trata de una intervención en un lugar contra el terrorismo internacional y para salvaguardar los intereses, podemos decir, europeos, occidentales en la zona, lo cual es una visión muy diferente, ¿no? Yo no estoy muy informado sobre este tema en España, pero oí hace unos días al PP hablar muy en contra de esta misión también, ¿no? Sí, de hecho hay dos posturas dentro del Partido Popular. Quizás sería interesante también ver, claro, hay razones fundamentadas para ese no, en términos estratégicos, y también en términos políticos, incluso dentro del Partido Popular. Recuerdo esta entrevista que estábamos comentando antes de entrar en el estudio con Florentino Portero, que es claramente contrario a
el envío de tropas a la ¿Pero región. en qué Porque razones dan? Son tropas que, según Florentino Portero, analista que está muchas veces con nosotros en Radio Sefarat, según Florentino, las tropas van a proteger a Hezbollah, van como escudos humanos, y esto se trata de una tregua trampa, y con lo cual el Partido Popular entra en una contradicción sobre su política antiterrorista. Es que yo creo que me habría... parece... Albert, por favor. No, me parece como argumentos un poco inventados, pues todo vale para hacer oposición, ¿no? Más o menos. ¿Qué haría el Partido Popular si estuviera en gobierno ahora? Probablemente lo mismo que hace el Posiblemente, bueno, gobierno al fin y al cabo han decidido votar sí, ¿no, Ricardo? Yo lo que veo es que hay, por una parte, es cierto que hay una resolución de Naciones Unidas que exige el desarme de Hezbollah. Esto no lo podemos perder de perspectiva. Sí. Hezbollah debe desarmarse. Luego, a mí sí me parece sensato el planteamiento de que no se puede enviar tropas sin unos objetivos claramente establecidos, sin unas reglas de enfrentamiento claras que además garanticen la seguridad de las tropas. Esto, en este caso, es viable. A mí me parece que sobre la misión de paz habría que reflexionar mucho sobre qué es una misión de paz o qué significa ir a misión de paz. Tenemos casos en la historia ya de las misiones de paz en los cuales quienes supuestamente iban para evitar un enfrentamiento en realidad lo toleraron, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso de los cascos azules en Srebrenica durante una de las recientes guerras en los Balcanes. De tal forma que en el Partido Popular se ha suscitado un debate, y un debate intenso, a propósito de si había que estar presente en esta cita internacional un escenario, o si había que ser muy escépticos porque que realmente no está tan claro que las tropas, mejor dicho, está claro que las tropas no van a participar activamente en el desarme de Hezbollah, que tendrá que ser una decisión política. Claro, si el desarme de Hezbollah va a ser una decisión política, parece que el escenario de paz queda algo desactivado, porque por lo menos uno de los contendientes no se va a desarmar más que a través de decisiones políticas, Hezbollah, y al otro obviamente no lo van a desarmar porque desaparecería y es un Estado soberano, que es el caso de Israel. Entonces, parecen más que una misión de paz, genéricamente hablando, unas tropas de interposición, que estarían allí pues para evitar que ninguno de los dos bandos se ataque. Lo que pasa es que... Y también estar hasta que se llegue a un acuerdo diplomático entre las partes en el conflicto, ¿no? Es decir, son temporales, son momentáneas. Creo que el mandato es por un año, hasta, no sé si es hasta septiembre del 2007, y en ese periodo la intención es que se llegue a algún tipo de acuerdo. ¿Pero qué responsabilidad asumen los agentes políticos libaneses si finalmente Hezbollah en el plazo de un año no se desarma? Quiero decir, la misión. Claro, quiero decir que en esto tampoco nos podemos engañar. Ninguna misión comienza siendo simplemente indefinida. Todas tienen la esperanza en algún momento de acabar, porque eso significará que la paz se ha alcanzado. Pero creo que tampoco hay que ser iluso. Hezbollah lleva mucho tiempo funcionando, ha salido de esta guerra con una moral de victoria, ha salido con un mensaje de que han sido capaces de derrotar al ejército de Israel y resistir. Sí, el mensaje es pero realmente no sabemos lo que pasó. Yo todavía no sé en qué condiciones está Hezbollah. La capacidad operativa. Ha sufrido un daño tremendo, ¿no? Y quizás, por ejemplo, cuando se anunció el alto del fuego, que lo aceptaran inmediatamente, es una indicación, ¿no? Una cosa es el discurso, otra cosa es realmente lo que está pasando ahí. Me parece, fíjate, Albert, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero siendo verdad que su capacidad operativa ha podido salir perjudicada, yo de hecho creo que han sufrido daños, bien, no solamente en bajas humanas, sino en pérdidas materiales. También es cierto, primero, que las pérdidas materiales se pueden reponer, porque tienen socios y patrones que están dispuestos a suministrarle el material bélico que necesiten. Sí, pero la idea de la resolución es que se va a controlar esto, ¿no? Esta es la idea, pero la efectividad del control es donde yo me temo que es razonable ser escéptico. No, pero me quería referir a otra cuestión. Alex, es cierto que pueden haber salido muy dañados, pero también es cierto que esta moral de victoria contribuye a fortalecerlos, es decir, no salen con la idea de que la población civil, por ejemplo, ha tenido claro que ellos han sido los responsables porque ellos fueron los agresores, al contrario, gozan hoy de un apoyo entre la opinión pública, no solamente en el Líbano, sino en otros países limítrofes. Sí, una vez más, eso es el discurso. Yo no estoy muy seguro de lo que está pasando. Una cosa es el discurso, otra cosa a ver si dentro del Líbano realmente
la mayoría de la gente considera que ellos han ganado. Puede haberse producido. Eso tampoco estoy muy seguro. Puede haberse producido la espiral del silencio. Veamos algunos escenarios posibles. Bueno, el ministro Alonso el ministro de Defensa dijo claramente en el Congreso que la misión iba a ser complicada, difícil y de riesgos evidentes para las tropas españolas. Imaginaros la siguiente situación. Hezbollah, hay como dos posibilidades que se están barajando. Hezbollah ataca, como en otras ocasiones, a las tropas extranjeras. Ahora, también es probable que, siendo Hezbollah mala pero no tonta, lo que posiblemente haga es atacar a Israel y esperar que Israel contraataque, y eso sí que produzca esas bajas de las fuerzas que están de interposición, es decir, que están en medio. Eso es una probabilidad. Esas bajas, esas víctimas, en este caso pueden ser soldados españoles. ¿Veis esa posibilidad? ¿Qué ocurrirá entonces? Hombre, parece claro que hablar sobre futuribles, Alex, nos puede llevar a imprecisiones, pero bueno, haciendo hipótesis, o haciendo política ficción, tampoco los israelíes son tontos. Es decir, tampoco Israel cometería el error de reaccionar de tal forma que las víctimas fueran no los terroristas, sino las tropas de interposición. Pero puede ocurrir, como ocurrió ahora mismo, que hubo 6 cascos azules muertos en un ataque israelí contra Hezbollah. El problema es que una vez uno entra en la espiral del enfrentamiento, y si no tiene muy claras cuáles son las reglas y qué es lo que tiene que hacer, con lo que nos podemos encontrar es con que, de hecho, en la realidad diaria de la guerra, que no es solamente la que se hace desde las oficinas de prensa o desde los gabinetes de los altos mandos, sino la de la realidad sobre el terreno, pues sí haya bajas entre las tropas internacionales. Y yo no querría tampoco ser agorero, ¿no? Pero no me parece una idea descabellada que Hezbollah aproveche el río revuelto, que cree un incidente para desestabilizar de nuevo la situación a su favor y conseguir una reacción que puedan calificar de Israel como desproporcionada o como injusta. Una noticia de esta semana también fue que Turquía decidió enviar tropas para la FINUL, para la misión de las Naciones Unidas en el Líbano, contra la opinión pública, que según un sondeo el 75% de los turcos está en contra. Albert, ¿cómo puede contribuir Turquía, tal vez por sus relaciones de buena amistad con Siria e Irán, y cuál es esa opinión pública que es tan contraria al envío de tropas? Pues ahí hay que matizar varias cosas, lo de la amistad con Irán también. Primero hay que saber, y esto se publicó en los periódicos turcos muy poco, pero se publicó que esta misión de lo que van a hacer las tropas turcas es extremadamente limitado. No van a estar en situaciones de momento de estar luchando directamente. Entonces es muy poco posible que haya bajas turcas. Básicamente es una misión de control aduanero, algo del estilo de los puertos, algo así. No van a estar en el frente. Con lo cual pero a pesar de esto, la cuestión se ha debatido en el Parlamento turco como si fuera a mandar soldados a la guerra directamente, porque la oposición ahí también hizo todo lo posible para usar el asunto, etcétera. Pero hay varias cosas que se manifestaron diciendo cosas como no derramaremos sangre de nuestros hermanos, no somos soldados de Israel, todo eso. Pero también puede ser propaganda, quiero decir, hay pero que ver el fondo de las bases del Partido Islamista. Naturalmente, todo eso encaja con todo el ambiente que se ha ido creando. Por ejemplo, todo este agosto había carteles, pero enormes, en las calles de Turquía, diciendo no derramemos sangre musulmana, ya basta con lo del Líbano, etcétera, etcétera. La primera vez que he visto tal cosa, ¿no? ¿Quién financia estos carteles, etcétera? No lo sé. Porque las relaciones turco-árabes no suelen ser muy buenas. No son buenas. Lo que pasa es lo siguiente. Primera cosa interesante que constatar. Este partido fundamentalista que está en el poder, hace 3 años, en lo de la guerra de Irak, dio como una lección de democracia, donde sus dirigentes querían mandar tropas a Irak, pero a la hora de la votación en el Congreso, muchos de los diputados dijeron del mismo partido, en contra de lo que había decidido el jefe del partido, etcétera, dijeron que no, y no se mandaron tropas. Con lo cual ha habido una especie de democracia dentro del partido que no hubo aquí, por ejemplo, ¿no? En el caso del PP. Uh-huh. Pero ahora fue unánime la decisión. Es decir, ahora han obedecido los diputados.
Lo que pasa es que, claro, en las bases la situación sigue, que la gente está muy lo ve de forma muy sentimental, evidentemente, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el gobierno entonces? Pues el gobierno ha seguido este rumbo o falta de rumbo desde hace años, no tiene política exterior, es decir, su política exterior, por una parte tiene que definir una política exterior que tiene que seguir una política exterior que fue definida por otros, básicamente por los militares, por los Estados Unidos, por OTAN, que es lo de la alianza con Israel y participar en esas misiones internacionales, mandar soldados cuando lo de Irak, etcétera, ¿no? Esa es la política exterior de Turquía realmente. Y de eso los dirigentes de este partido tienen que seguir esta política. Pero por otra y eso parte, explica esta participación. Claro, pero por otra parte está lo que quieren hacer, que es distinto. Quieren ser amigos de Siria, no quieren ser amigos de Israel, es evidente, ¿no? Quieren hacer todo lo posible para mostrar que Israel es el malo, etcétera. Y la relación especial con Israel, claro. Incluso los acuerdos militares también son herencias del gobierno militar. Si os parece, Albert, pasamos como nos queda poco tiempo, tocar este último tema. ¿O querías comentar algo al respecto? No, me he quedado pensando en la cuestión de la herencia recibida, ¿no? y de cómo en ocasiones la diferencia entre la herencia recibida y las decisiones que de hecho quieren tomar un gobierno condiciona la agenda internacional, ¿no? Y cómo encontramos estas contradicciones que señalaba Albert. Si os parece, pasamos al tema de Irán, que al fin y al cabo está muy vinculado a este último. Kofi Annan estuvo en Madrid, se entrevistó con el presidente Zapatero y en una entrevista que concedió a un medio español dijo que la comunidad internacional debe contar con Irán y no debe aislarlo. ¿No se está de alguna manera con estas afirmaciones expirado ese ultimátum para que Irán deje de enriquecer uranio? ¿No se está abriendo la puerta, se está abriendo la veda no solo a Irán para que continúe con su programa nuclear, sino dinamitando, socavando lo que es el Tratado de No Proliferación, que está basado, obviamente, en sanciones a quien incumple? ¿Quién lo ha firmado, Ricardo? La cuestión está en que si realmente nosotros podemos decir que Irán es aislado por los demás o que Irán decide aislarse a cambio de continuar con un programa de desarrollo de energía nuclear para fines militares, ¿no? Es decir, el cuestionamiento de la política energética nuclear de Irán no viene por el uso de la energía nuclear para fines civiles, sino por el uso de la energía nuclear para posibles fines militares, unido a los planteamientos que el presidente y el conjunto de las decisiones que se han venido tomando tienen encaminadas para acabar con Israel. Entonces, a mí me parece que la frase es como aquel ejemplo que ponía Chomsky, ¿no? Apoyar a nuestras tropas. Bueno, la frase apoyada a nuestras tropas en realidad no significa nada. Cualquiera la suscribe, todo el mundo quiere apoyar sus tropas. Nadie dice nosotros odiamos a nuestras tropas o odiamos a nuestros soldados. Nadie quiere sentir que es el responsable de aislar a Irán. Y en este sentido es un mensaje que no genera rechazo. Lo que ocurre es que probablemente no es tanto que los demás aíslan a Irán, cuanto que las decisiones que Irán toma libremente lo aíslan. Y lo aíslan porque lo apartan de la línea que ha marcado la propia comunidad internacional a través del Tratado de No Proliferación. Entonces, ¿pensáis que se van a tomar pasos concretos en el futuro cercano? Porque hasta la fecha no se ha hecho nada. Pero en el sentido de sanciones. Sanciones, sí, aislar. Lo que yo me pregunto es si quien está al frente de ese organismo regulador que se llama Naciones Unidas tiene una postura tan inclusiva después de todo lo que ha llovido ya con este tema, después de unos incumplimientos. Sí, ¿qué podemos esperar? Yo creo que cualquier cosa que dice Kofi Annan ni a ninguna validez. Porque se jubila en diciembre. Por eso. No. Es un tipo que no tiene ninguna credibilidad. Bueno, pues, secretario general de Naciones. Hay una cosa que os quería también preguntar sobre esto. En Haaretz, el periódico israelí, pude leer esta semana lo siguiente: 60 años después del Holocausto, el pueblo judío vuelve a estar amenazado de exterminio. Y destaco que es Haaretz, porque Haaretz es un diario muy poco dado a las soflamas. Esto lo hemos oído muchas veces, pero ahora lo dice Haaretz. Pero eso hablando de Irán, ¿no? Obviamente. ¿Qué os parece? Pues, no sé, ¿qué te parece? Hombre,
es difícil entender cómo se pueden ver las declaraciones que casi mensualmente se hacen desde Irán, el concurso que se ha convocado relativo al Holocausto y a las viñetas, las declaraciones sobre política, sin alarma. Es difícil verlo sin alarma. Se acumulan elementos. Yo creo, no obstante, que hay una diferencia, que es precisamente la existencia del Estado de Israel. Es de esperar que no permanecerá con los brazos cruzados. Otra cosa distinta es que la amenaza iraní, particularmente si llega a desarrollar armamento nuclear, desde el punto de vista operativo se pueda conjurar solo con la intervención del ejército de Israel. Pero o solo con yo quiero decir israelí. algo sobre... Perdón. No, únicamente quería rematar que en realidad el problema no es solo de Israel. Es decir, el problema es de Israel porque a Israel lo han nombrado, pero no se odia a Occidente por Israel. Se odia a Israel porque es una parte de Occidente. Es decir, el campo de batalla, digamos, geográfico puede ser Israel, pero no es solo Israel. Y este es un desafío que en el campo de la comunicación hay que hacer llegar a la opinión pública, que en realidad el problema no es de los israelíes, el problema es de todo Occidente. Albert. Bien, yo precisamente ahí yo veo un peligro grande, que como en otras ocasiones la comunidad internacional no va a hacer nada hasta el último momento y serán los israelíes los que tendrán que ir y bombardear Irán y morirán civiles y otra vez demonización de Israel, ¿no? Y yo creo que basta ya de todo esto, ¿no? Lo de Líbano fue algo parecido, porque ¿dónde está, por ejemplo, Estados Unidos para enfrentarse, pero de forma contundente, con el problema de Irán? ¿O dónde está la comunidad internacional? ¿No? Y esto, lo de las armas nucleares, parece ir por el mismo camino, ¿no? Se da más tiempo, pasa el tiempo, no hay acuerdo para hacer nada. Yo espero que habrá acuerdo pronto para hacer algo, ¿no? Por lo menos. Pero hasta la fecha, y yo creo que estamos ya hartos de que Israel tenga que hacer el trabajo sucio realmente, que en este caso es de todos. Sí, además, y luego que se vea, además, que se critique a Israel. Sí, y además esto sucedió ya, Alex, en el sentido de que, mejor dicho, quiera Dios que nunca más suceda, pero desde el punto de vista de la sensibilidad y de cómo se apreciaban las cosas, tú recordarás como Stalin, cuando el ejército rojo iba avanzando en dirección a Berlín, nunca quiso admitir ninguna diferencia entre los judíos y los restantes ciudadanos soviéticos, en el caso de los judíos soviéticos, ¿no? Y en realidad cuando se amenazó a los judíos era un problema de toda la humanidad. Y hubo quien pensó que en realidad era un problema solamente de los judíos y eso los llevó a un sufrimiento singular y terrible, ¿no? Yo creo que en este caso podemos ser relativamente optimistas en el sentido de que por lo menos no se interpretará una vez más que este era un problema solo de los judíos y se los abandonará, sino que se habrá una percepción de que es un problema de todo Occidente, sin que esto signifique, por supuesto, negar la singularidad del Holocausto y del sufrimiento histórico que han tenido. Sin duda, esa es una diferencia importante entre las nuevas amenazas que se ciernen sobre Israel y los judíos, pero también sobre toda la comunidad internacional y aquella época. Ricardo, creo que es un apunte interesante. Ricardo Ruiz de la Serna, Albert Saonoglu, gracias por estar hoy con nosotros, gracias por hacer tiempo para compartir un rato tan agradable aquí en Radio Sefarat y feliz inicio de temporada, porque me imagino que empezaréis clases muy prontito, Sí, ¿no? ya están empezadas. Sí. Están empezadas en el CEO. Empezáis antes ahí. Sí, hemos empezado este año pronto. Muy bien, muchas gracias, saludos, Shabbat Shalom y hasta la semana que viene.